Desde que el pecado entró en el mundo, la humanidad vive bajo una sentencia ineludible, un decreto universal que no hace distinción entre reyes y plebeyos, ricos y pobres: la muerte. La Biblia la llama el postrer enemigo que será destruido. Es nuestra realidad más cierta y para muchos nuestro mayor miedo. Pero, ¿y si te dijera que en las páginas de la propia Biblia, escondido a plena vista, existe un patrón de excepción? Historias de hombres que no pasaron por el portón de la muerte. ¿Quién fue el primer hombre en ser arrebatado y por qué Dios se lo llevó? ¿Cómo pudo un profeta subir a los cielos en un carro de fuego, desafiando todas las leyes de la naturaleza? ¿Y cuál es la relación secreta entre estos eventos misteriosos y el hombre más famoso que jamás haya vivido? Aquel que, paradójicamente, tuvo que morir para darnos la oportunidad de no morir eternamente. ¿Son estas historias solo curiosidades bíblicas o forman un rompecabezas que, una vez armado, revela el futuro de la Iglesia y tu esperanza personal? Este mensaje es para ti que ya has sentido el aguijón de la muerte, el dolor de la pérdida de un ser querido. Es para ti que miras el futuro con una mezcla de esperanza e incertidumbre. El viaje que haremos hoy no es sobre el miedo a la muerte, sino sobre la promesa de vida. Vamos a desvelar el secreto de cómo Dios, desde el principio de los tiempos, nos ha estado mostrando que Él tiene un plan para que su pueblo venza al último enemigo. Al final de este video, conectaremos todos estos puntos y entenderemos cómo la historia de un hombre que caminó, uno que subió en el fuego y uno que resucitó, culmina en una promesa hecha directamente a ti en 1 Tesalonicenses 4, la promesa de nuestro propio encuentro con el Señor en los aires. Quédate conmigo para descubrir lo que Enoc y Elías nos enseñan sobre cómo estar preparados. Bienvenido a una investigación sobre el mayor misterio de la existencia humana. Hoy seguiremos las huellas de los hombres que no murieron, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para fortalecer nuestra fe. Descubriremos que el arrebatamiento no es una idea que surgió en el Nuevo Testamento, sino un patrón que Dios estableció desde el Génesis. Prepárate, pues lo que aprenderemos hoy puede transformar la manera en que enfrentas la vida, la muerte y la eternidad. El mundo ordinario, para toda la humanidad, fue definido en Génesis capítulo 3. Después de la caída, Dios decreta la sentencia a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es el punto de partida. La muerte no era parte del plan original, es la consecuencia, el salario del pecado. El mundo ordinario es un mundo donde todos los gráficos de vida terminan de la misma forma. La historia de Abel, el primer mártir, hasta Lamec, que vivió 777 años, todos terminaron con la misma frase: y murió. Todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, David, por más grandiosos que fueran, enfrentaron ese mismo destino. Hebreos 11, la galería de la fe, nos recuerda que muchos murieron en la fe sin haber recibido las promesas. La muerte era la regla universal, la ley de la gravedad espiritual. Tú, yo, todos nosotros nacimos en este mundo ordinario, bajo esta misma sentencia. El paso por la puerta estrecha, que Jesús enseña, comienza con el reconocimiento de que la puerta ancha lleva a la perdición, a la muerte. El mundo ordinario es el camino ancho. Todos están en él por defecto. Se necesita una elección consciente para buscar una realidad diferente. ¿Cómo impacta la certeza de la muerte física la manera en que vives tu vida espiritual hoy? ¿Vives como si esta vida fuera todo o como una preparación para la eternidad? La llamada a la aventura es una invitación a una vida radicalmente diferente, una excepción a la regla mortal. Y el primero en aceptar esta llamada fue un hombre del que la Biblia habla muy poco, pero lo que dice lo cambia todo: Enoc. En un mundo que, según Judas 14:15, estaba sumergido en la impiedad,
Enoc recibió una llamada no para construir un arca o liderar una nación, sino para algo más íntimo y profundo. Simplemente caminar con Dios. Su aventura no era un viaje a un lugar, sino un viaje de relación. La llamada era una intimidad tan profunda con el Creador que la propia naturaleza de la existencia pudiera ser alterada. La llamada de Noé fue para construir, para la salvación física. La llamada de Enoc fue para caminar, para la salvación de la propia muerte. Dios tiene llamadas diferentes, pero todas comienzan con una relación con Él. ¿Cuál es la llamada específica de Dios para tu vida, para tu tiempo? ¿Es una llamada para construir, para luchar o para simplemente caminar en una intimidad más profunda con Él? Antes de darles la gran comisión, la primera llamada de Jesús a los discípulos fue simple: venid en pos de mí. La primera aventura, la base de todo, es la relación. Es el caminar con Él, lo que nos califica para el ir por Él. Si deseas aceptar la llamada a una caminata más profunda con Dios, comenta: quiero caminar contigo. La negativa a la llamada es dramáticamente ilustrada no por Enoc, sino por su generación. Judas nos dice que Enoc profetizó contra ellos, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de entre ellos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y los pecadores impíos que han hablado contra él. La generación de Enoc, que vivía poco antes del diluvio, escuchó la llamada al arrepentimiento a través de su vida y sus palabras, y la rechazó. Eligieron el camino ancho, la vida sin Dios. Su negativa a caminar con Dios resultó en el juicio de las aguas. La aceptación de Enoc resultó en su liberación de la muerte. La generación de Lot en Sodoma es un ejemplo paralelo. Lot les advirtió sobre el juicio inminente, pero la Biblia dice que pareció a sus yernos como que se burlaba. Rechazaron la llamada a huir, y la consecuencia fue el fuego y el azufre. La negativa a la advertencia divina siempre precede al juicio. Los fariseos rechazaron la llamada de Jesús, el propio Dios caminando entre ellos. Vieron los milagros, escucharon las enseñanzas, pero sus corazones estaban endurecidos. Su negativa los llevó a crucificar a la vida, sellando su propio juicio. La negativa a la llamada de Dios no es un acto neutro, es un acto que endurece el corazón. Pasé años en la iglesia, pero mi corazón estaba lejos. Escuchaba los sermones, pero rechazaba la llamada a una verdadera intimidad con Dios. Mi vida era un caos. Solo cuando dejé de negarme y comencé a caminar con Él de verdad, vinieron la paz y el propósito. El encuentro con el Maestro para Enoc no fue un evento único, como la zarza ardiente de Moisés. Fue un estilo de vida. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios. Hebreos 11:5 nos da el secreto detrás de esa caminata. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, porque antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su encuentro con el Maestro era diario, continuo, por 300 años. Caminar con Dios significa alinear tus pasos, tu voluntad, tu conversación con los de Dios. Es una asociación íntima. El Maestro que encontró no era una fuerza distante, sino un compañero de camino. María de Betania, que se sentaba a los pies de Jesús para escuchar sus palabras, encontró el secreto de Enoc. Mientras Marta estaba ocupada con muchas cosas, María escogió la buena parte, la intimidad con el Maestro. Esa intimidad es lo que agrada a Dios más que cualquier servicio. Dios llamó a Abraham mi amigo. Su amistad se construyó sobre una larga caminata de fe y obediencia. Caminar con Dios es el camino a la amistad con Dios. Y Enoc fue el pionero de este viaje. La intimidad con Dios es una elección diaria. Si quieres aprender a caminar con Dios, sigue este canal y comenta compañero de camino. Y entonces, el umbral es cruzado de la forma más misteriosa posible. Después de 300 años de caminata, el viaje de Enoc en la tierra termina, pero no con un funeral. Génesis 5:24 concluye: y desapareció
porque le llevó Dios. Cruzó el umbral de la existencia mortal a la inmortalidad sin probar la muerte. Fue un acto soberano de Dios. Su intimidad se hizo tan grande que Dios simplemente dijo: Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Ven acá. Fue el primer hombre en la historia en ser arrebatado, el primero en cruzar el velo sin pasar por el portón de la sepultura. El cruce del Jordán de Josué fue un cruce de umbral para la conquista. La desaparición de Enoc fue un cruce de umbral para la gloria. Él nos muestra que la meta final de nuestra caminata de fe no es la muerte, sino el encuentro cara a cara con Dios. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó, abriendo el camino al lugar santísimo. Enoc, por la fe, fue la primera persona a quien Dios le permitió cruzar ese velo existencial, como un presagio de lo que Cristo haría por todos nosotros. Si la historia de Enoc te inspira tu fe y te llena de esperanza, dale me gusta a este video ahora como un acto de fe en la promesa de que Dios tiene un futuro glorioso para aquellos que caminan con Él. Si el viaje de Enoc fue de intimidad silenciosa, el viaje de Elías fue de confrontación pública y poder. Sus pruebas fueron monumentales. Enfrentó el hambre que él mismo profetizó. Confrontó al rey Acab y a la reina Jezabel y desafió a 850 profetas de Baal y Acera en el Monte Carmelo. Su aliado más cercano fue Eliseo, a quien él mentoreó para continuar su ministerio. Su enemigo era el espíritu de idolatría y apostasía que dominaba a Israel. Elías no caminó silenciosamente. Fue un trueno, una voz de fuego, preparando el camino para un tipo diferente de partida. La batalla de David contra Goliat fue una confrontación pública que definió a una nación. La batalla de Elías en el Carmelo fue similar. Se levantó solo contra el sistema, probando que uno con Dios es mayoría. La vida de Elías fue una serie de pruebas que demostraron el poder de Dios sobre los dioses falsos. Pero incluso este poderoso hombre de fuego tuvo su momento de profunda debilidad y desesperación. Escondido debajo de un árbol, pidió la muerte. ¿Cómo respondió Dios a esta petición? No de la manera que Elías esperaba. La respuesta de Dios revela un secreto sobre cómo Él nos trata en nuestro agotamiento y nos prepara para nuestra mayor gloria. ¿Quién es tú, Eliseo? Etiqueta en los comentarios a alguien a quien estás mentoreando o que te mentorea en la fe. La aproximación de la oscuridad para Elías ocurre justo después de su mayor victoria. Amenazado de muerte por Jezabel, huye al desierto. En 1 Reyes 19 lo vemos debajo de un enebro, exhausto, deprimido y solo, orando: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Este es el poderoso profeta en el fondo del pozo. La oscuridad para él fue el agotamiento físico, emocional y espiritual. Se sintió un fracaso, creyendo ser el único que quedaba. Fue en la cueva de Horeb donde Dios lo encontró, no con fuego ni terremoto, sino con un silbo apacible y delicado. Jonás, dentro del gran pez, también estaba en su cueva de la rendición. Fue en el lugar más oscuro donde finalmente se volvió a Dios en oración. Dios frecuentemente nos permite llegar a nuestro límite para que podamos descubrir su suficiencia. El propio Jesús enfrentó la oscuridad de la angustia, sudando gotas de sangre y orando: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa». Si hasta los mayores héroes de la fe y el propio Hijo de Dios enfrentaron la oscuridad, nosotros también la enfrentaremos. La cuestión no es evitar la oscuridad, sino encontrar la voz de Dios en ella. Si alguna vez has pasado por un desierto o estás en uno ahora, dale me gusta a este video como una oración, pidiendo escuchar el silbo apacible y delicado de Dios. La prueba suprema para Elías fue su partida. Después de ser restaurado por Dios, continúa su ministerio y prepara a Eliseo. Llega el día de su traslación. En 2 Reyes 2, mientras él y Eliseo caminan, de repente, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego
apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. El hombre que pidió la muerte recibe la liberación de la muerte de la forma más espectacular imaginable. Si la partida de Enoc fue un susurro, la de Elías fue una sinfonía de fuego y poder. Fue un testimonio público e innegable del poder de Dios sobre el último enemigo. La transfiguración de Jesús fue un anticipo de la gloria celestial. ¿Y quién estaba allí, hablando con Jesús? Moisés, que murió, y Elías, que no murió, ambos representando la totalidad del Antiguo Testamento, testificando de Cristo que vendría para vencer la muerte de una vez por todas. El fuego en la Biblia es frecuentemente un símbolo de juicio y purificación. Pero para Elías, el fuego fue el vehículo de su glorificación. Esto nos muestra que el mismo poder de Dios, que es juicio para los impíos, es salvación y gloria para los justos. Declara tu fe en el poder de Dios. Repite en voz alta: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La recompensa aquí es la revelación de un patrón. Con Enoc y Elías, Dios estableció un precedente. Mostró a la humanidad 2 veces que la muerte no es el destino final e inevitable para sus siervos fieles. La recompensa es la esperanza. La semilla de la doctrina del arrebatamiento fue plantada, pero todavía había una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo hombres pecadores, incluso los más fieles, podrían ser cualificados para una gloria tan pura? Enoc y Elías eran la sombra. La sustancia aún estaba por venir. Su recompensa fue señalar hacia una recompensa aún mayor. El arca de la coca era la sombra de la presencia de Dios. El templo era una sombra. Los sacrificios de corderos eran sombras. Todo en el Antiguo Testamento era un patrón que apuntaba a una realidad mayor. Enoc y Elías eran sombras vivas del arrebatamiento, apuntando a la realidad que se revelaría en Cristo. Jesús prometió que enviaría al Consolador. Esa fue la recompensa por su ascensión. La recompensa para nosotros, por creer, es la morada del Espíritu, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra futura redención y arrebatamiento. Si estás agradecido que Dios revele su plan a través de patrones en la Biblia, comenta: gracias por la revelación. Y aquí, el viaje da un giro crucial y paradójico. El camino de regreso para que la humanidad pudiera experimentar lo que Enoc y Elías experimentaron, exigió que el tercer hombre, el más importante de todos, hiciera lo opuesto a ellos. Tuvo que morir. Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, no pudo simplemente ser arrebatado. Hebreos 2:14 nos dice por qué. Para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús tuvo que entrar en el territorio del enemigo, la propia muerte, para derrotarlo desde adentro. Su muerte no fue un accidente, fue la misión de rescate. El sacrificio de Isaac fue interrumpido y se proveyó un cordero, pero en el Calvario no hubo sustituto. El propio Cordero de Dios, Jesús, fue el sacrificio. Su camino de regreso para nosotros fue a través de la cruz. La sentencia en Génesis era: al polvo volverás. Jesús, en su muerte y sepultura, cumplió esa sentencia por nosotros. Descendió al punto más bajo para poder elevarnos al punto más alto. La resurrección aquí es la victoria total. Después de 3 días en el sepulcro, Jesús resucitó, probando su poder sobre la muerte. Y 40 días después, como se describe en Hechos 1, Él ascendió a los cielos. Su ascensión es diferente a la de Enoc y Elías. Enoc fue tomado, Elías subió en un torbellino, pero Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Él subió por su propio poder, como el rey victorioso regresando a su trono. Él es, como dice 1 Corintios 15, las primicias de los que durmieron.
Su resurrección y ascensión son la garantía y el poder detrás de nuestra resurrección. La resurrección de Lázaro fue un milagro temporal. Lázaro volvió a morir. La resurrección de Cristo fue definitiva y eterna. Él es la resurrección y la vida. Su ascensión es la prueba de que la obra está consumada y la victoria es completa. Lo que necesita revivir en nosotros es la comprensión de que nuestra esperanza no se basa en un deseo, sino en un evento histórico. Cristo resucitó y ascendió. Por eso, y solo por eso, la esperanza del arrebatamiento es una certeza. El elixir, la verdad transformadora que Jesús nos trae con su ascensión, es la promesa de nuestro propio arrebatamiento. Es la aplicación final del patrón de Enoc y Elías para toda la Iglesia. En 1 de Tesalonicenses 4, Pablo nos entrega el elixir, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El elixir es este. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Su destino es nuestro destino. La gran comisión es nuestra responsabilidad mientras esperamos. No esperamos pasivamente. Compartimos este elixir, esta buena noticia de la victoria sobre la muerte, con un mundo que vive en el miedo a ella. El arrebatamiento es nuestra esperanza bienaventurada, pero la evangelización es nuestra tarea urgente. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que Enoc es el modelo de nuestra caminata, una vida de intimidad que agrada a Dios. Elías es el modelo de nuestro testimonio, una vida de poder que confronta las tinieblas. Pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la razón por la cual nuestra caminata y nuestro testimonio pueden culminar en gloria. Sin la muerte y resurrección de Cristo, las historias de Enoc y Elías serían solo anomalías. Con Cristo se convierten en la promesa. La pregunta para ti hoy no es solo si crees en el arrebatamiento, es si estás viviendo la vida de arrebatamiento ahora. ¿Estás caminando con Dios como Enoc? ¿Te estás posicionando contra la idolatría de nuestro tiempo como Elías? ¿Está tu vida escondida en Cristo, aquel que venció la muerte? La preparación para el arrebatamiento no es mirar a los cielos con un telescopio, es caminar con el Rey con un corazón rendido. Es hora de que vivamos a la luz de esta esperanza. Repite conmigo con convicción: venceré la muerte en Cristo. El Espíritu Santo está reavivando en la Iglesia la bendita esperanza del regreso de Cristo. En medio del caos, las guerras y los rumores de guerras, Dios nos está recordando que este mundo no es nuestro hogar definitivo. Nos está llamando a vivir como ciudadanos del cielo, como peregrinos que aguardan que suene la trompeta. Este no es un tiempo para el desánimo, es un tiempo para la purificación, para vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando nuestro glorioso encuentro. Enoc nos enseña cómo vivir, Elías nos enseña cómo servir, Jesús nos muestra cómo vencer. Juntos nos muestran el plan de Dios para escapar de la corrupción de este mundo y de la propia muerte. La promesa es real. La trompeta sonará. Mantente preparado. Si este mensaje sobre la victoria sobre la muerte fortaleció tu fe, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Queremos continuar equipándote con la esperanza sólida de la palabra de Dios. La revelación de mañana puede ser la que más necesitas escuchar. Muchas personas viven con miedo a la muerte sin saber que hay una salida. Sé un portador de esperanza. Comparte este video con 5 personas que necesiten escuchar sobre la victoria de Cristo. Y comenta abajo, #Maranata, ven Señor Jesús, para unirte a aquellos que anhelan y aman su venida. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18.